Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes con una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. El día de hoy estoy muy contenta, muy feliz. Me acompaña una muy buena amiga mía que hace el favor de tratar este tema y de compartir de sus conocimientos con todos nosotros, la contador público certificado Araceli Sánchez Prado. Araceli, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El tema del día de hoy va a ser el PTU o el reparto de las utilidades para los trabajadores. Hola Rocío, pues feliz de estar con los compañeros de la Comisión Fiscal Regional y pues con todas las personas que nos vean y acá andaremos platicando de reparto de utilidades, tú siempre anticipada antes de que sea mayo y nos empiecen a preguntar. Aquí está un video que esperamos les sea de utilidad. Amiga, digámoslo como me gusta, así a calzón quitado. El PTU es un cálculo fiscal sí o sí, que está presente en las declaraciones anuales de personas morales y personas físicas con actividad empresarial o aquellas que tienen empleados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la PTU, empieza justo en la ley del impuesto sobre la renta. La verdad es que no hay más. Ahí es donde viene qué cantidad vas a repartir y ni le busques porque no le vas a encontrar. Definitivamente tú pensarías que por el nombre pudiera estar tal vez en la Ley Federal del Trabajo, pudiera estar en otro lado, en la Constitución, qué sé yo, pero nada. En este caso, se invita al malo de la película, que es la ley del impuesto sobre la renta, a que maneje esta cantidad. Me ha tocado mucho a lo largo de los años y en la experiencia que los trabajadores siempre traen un número en la cabeza que no sé de dónde sacan, pero la realidad es que es un cálculo fiscal, que es un cálculo que viene ahí y sobre ese cálculo se hacen otros cálculos. A ver, Araceli, cuéntame, ¿qué porcentaje sobre la utilidad fiscal es la del PTU? Bueno, primero que nada, al ser este programa dirigido para personas que no son contadores, que pueden tener cualquier profesión, cualquier oficio, vamos a decirles lo siguiente. Aunque tú tengas el resultado fiscal, que es el que viene en la declaración, no es ese la cantidad sobre la cual te vas a basar para calcular la PTU. Tendríamos que disminuir algunas cantidades y adicionar otras, tal como nos dice el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese número que tal vez tú tienes en la cabeza porque sumaste todas las piezas vendidas por el precio de venta o porque un contador buen amigo te dijo que más o menos era tal número, olvídalo. Ese dato te lo va a dar la declaración anual una vez que el contador revisó y analizó unos papeles de trabajo en el cual utilizó lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Como les decía, en el artículo 9, ahí viene el procedimiento para hacerlo, el cual también no es, como dice mi mamá, una enchilada, sí se necesita echarle un poco de coco para llegar a ese dato calculado de manera correcta. Entonces, no creas lo que te dicen, ese número que tú traes ahí, que sacaste o inventaste o consideraste, o simplemente otra cosa importante. No porque tú veas que la empresa tuvo muchísimas ventas, entonces va a haber utilidades. Entonces, tienes que seguir un proceso que la ley, ahora sí, la Ley Federal del Trabajo, te dice cómo hacer para saber cuál es la cantidad exacta de utilidades que va a repartir tu empresa. Ok, perfecto, Araceli. Entonces, sobre la cantidad que ya se determinó por medio de la ley del impuesto sobre la renta, dime, ¿quiénes son las personas que tienen derecho a este reparto? Bueno, tienen derecho los trabajadores, pudiera decirlo en general, los trabajadores son los que tienen derecho a las utilidades de la empresa en la que laboraron. Pero yo más bien que decirte quién tiene derecho, más bien te diría quién no tiene derecho para irlo como restando. Primero que nada, los directores o administradores generales, pero aquí es muy importante un punto, no por el puesto, porque a veces tú le pones a Juan de las Tunas, que es el gerente general,
y él es un empleado como la mayoría. Y al dueño le pones puesto de vendedor y pues no es el vendedor, en realidad es el dueño. Entonces, esto más bien tiene que ser las personas que por sus funciones tengan las características de tomadores de decisiones en general, ellos no tendrían derecho a las utilidades de la empresa. Serían como juez y parte, ¿no? Yo reparto el queso y luego aparte me como el queso. Ellos no. Y uno muy triste, las personas que trabajamos como profesionistas independientes, pues yo soy el asesor de la empresa, pero yo tampoco tengo derecho a las utilidades. Si yo soy una persona que presto servicios por asimilados a salarios, y si soy un asimilado a salario verdadero, esto es, no estoy subordinado, pues no tengo derecho a las utilidades, pero si verdaderamente trabajo en la empresa y me tienen con la palomita de asimilado, pues ahí es triste porque no tengo derecho a las utilidades, ya dado que soy un trabajador que no tiene relación laboral. ¿Quiénes más? Bueno, los trabajadores eventuales que no estuvieron laborando 60 días serían otras personas que no tendrían derecho a las utilidades de la empresa. Perfecto, Chely. Ahora, dime, ¿cuál es la mecánica que utilizamos para calcular cuánto le toca a cada persona de PTU? Bueno, aquí vamos ahora sí como que con calma. Para calcular cuánto le toca a cada trabajador, vamos a hacer un procedimiento. Este procedimiento sí está en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a empezar con el número 1. La ley del impuesto sobre la renta nos dio la cantidad, eso ya quedó claro, 100 pesos. Después, ahora sí le vamos a pedir ayuda a la ley del impuesto sobre la renta para que nos diga cómo repartir esos 100 pesos. Entonces, la mecánica del cálculo sería la siguiente. Primero, identifica qué trabajadores tienen derecho a PTU y quiénes no, que son los que ya dijimos. Seguimos avanzando. Ya restamos los trabajadores que no tienen derecho a la participación de utilidades. Después vamos a repartir de esos 100 pesos la mitad, o sea, 50 pesos en base a los días trabajados y los otros 50 pesos en base al salario. Y tengo que hacer una pausa porque no todos los días son días. Vamos a ver ahora sí, cuando hay, digamos, ausencias del trabajador que sí se consideran días trabajados para PTU. Cuando tienes un riesgo de trabajo es como si fueras a trabajar. Ahí sí se considera día elaborado para PTU. Si tuviste un bebé y estuviste de incapacidad por maternidad, también se considera un día laborado para PTU. Si atendiste una comisión sindical, también se considera día laborado para PTU. Ahora sí. Bueno, obviamente, vacaciones también se consideran días laborados para PTU. Aguas, ahora sí, no para la persona que recibe la PTU, sino para los chavos que están moviéndole el sistema de nómina. Una vez me pasó que obviamente no estaba bien configurada la nómina y estaba restando las vacaciones de los días laborados y eso estaba generando un conflicto para muchas cosas. Siempre es bueno, antes de empezar a calcular, revisar cómo tu sistema de nómina está calculando los días trabajados. Pareciera ser muy fácil, pero sí hay que echarle un ojillo ahí. Entonces, ya que tienes este dato de cuántos días trabajó una persona, ahí vas a repartir los 50 pesos. Esta parte la considera el legislador como para hacerla, digamos, equitativa, que aunque tú seas una persona con un puesto, digamos, de ayudante general, y otra persona esté como responsable de nóminas y aunque tengan puestos y funciones diferentes y su sueldo no sea el mismo, cuando menos por días trabajados, si laboraron todos los días, pues van a tener una cantidad igual en la parte de utilidades. Entonces, este 50% va por días y lo que pretende es estandarizar. Todos somos iguales independientemente de nuestro puesto. Y los otros 50 pesos, ahí sí juega la parte de hay niveles.
ahí sí, Chío, hay niveles y hay razas, como luego dicen. Entonces, aquí sí juega por salario. Y como diríamos coloquialmente, el que más gana, pues más PTU tiene, ¿no? En este caso, se va a repartir en base al salario, pero aquí tenemos que hacer una consideración. Cuando tú estés calculando la PTU, debes saber que en el caso de los trabajadores de confianza, tienes que fijarte que el tope de estos trabajadores sería hasta el 20% más del trabajador que más gana en la planta. Entonces, sí, bueno, ya sé, con este rollo del salario mínimo, pues el salario es otro, pero para hacerlo así como, digamos, sencillo, si el trabajador que más gana en la planta gana 500 pesos, pues entonces 500 por el 20% más sería el tope para los trabajadores de confianza. Entonces, no porque Rocío, que como la ven, pues gana un montonal de lana, pues en base a ese montonal de lana decretado, va a tener su PTU, ¿no? Se la van a topar al 20% del trabajador de planta que más gana. Y entonces vas a correr un cálculo en el cual, pues, el promedio que te enseñaron en la escuela, el promedio ponderado, te va a ayudar muchísimo porque vas a agarrar tus 50 pesos y vas a decir, días trabajados totales, supón días trabajados 1000, qué porcentaje corresponde a los 362 días que trabajó Rocío y a los 350 que trabajó el otro y a los 200 que trabajó aquel. Y entonces vas a sacar un porcentaje y por ese porcentaje vas a repartir los 50 pesos. Vas a hacer exactamente lo mismo por los 50 pesos, considerando la suma de todos los salarios. Ya una vez que sumes la parte de días con la parte de salarios, pues vas a tener ahora sí tus utilidades, que luego te contaremos que no porque ahí dice que te vas a llevar 10,000 pesos a la bolsa, te los vas a llevar así completitos y limpios. Ya vamos a ver más adelante que, como siempre, el diablo se va a llevar una mordida. Exactamente. Nada es perfecto en esta vida y pues tenemos que contribuir, es una obligación que tenemos los mexicanos y hay que contribuir con impuestos. El PTU está exento, tiene una parte exenta. Araceli, ¿me dices cuánto es esta parte exenta, por favor? Sí, así es. Ahora vamos a salir ya de la parte de la empresa, porque estamos en la parte de la empresa y ahora sí ya vamos en la parte de los trabajadores. Si tú tienes una PTU, esa PTU va a estar exenta de impuestos 15 días de UMA. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues a esos 15 días de UMA los vas a restar y sobre esta partecita pequeña pues no vas a pagar impuestos. Y a mí, la verdad, siempre se me olvida la UMA, no sé por qué, pero es 103.74. Entonces, estos 103.74 por 15 será la parte exenta de la PTU y todo lo demás lo vamos a meter a la tarifa para calcular los impuestos y, como nos dice Rocío, pues contribuir al gasto público tal como lo marca la Constitución. Entonces, vamos a pasar ahí la charola y era mi utilidad y pues como tuve un ingreso, pues vamos a dar una parte. Afortunadamente, el PTU está exento para contribución social porque si no también sería otro pellizquito. Así es, para efectos de seguro social, la PTU no juega, está exenta, ojo, mucho ojo, para aquellos patrones que no tienen utilidades, pero que luego, por usos y costumbres, acostumbran a entregar una cantidad en mayo o en cualquier mes y ponerle utilidades. Cuidado, si tú eres el de nómina, debes de decirle, patrón, esta parte que es, usted le puso PTU, pero no es PTU, no se olvide de integrarla y pagarla en el siguiente bimestre como percepción variable. Cuando es PTU, así tal como nos dijo Rocío, que la puedes decir en la declaración anual, aquí está,
esa no juega. Pero si tú te la sacaste de la manga y dijiste que esas son las utilidades, pues esa definitivamente que sí va. Efectivamente, hay que contribuir también con la seguridad social en este país. Araceli, esto lo digo con mucha pena realmente porque pues yo creo que a todos nos gusta recibir dinerito. Pero dime, platícanos del tope que hay para el PTU. Desde el año pasado ya no puedes recibir toda la cantidad que antes recibías. Cuéntanos cuáles son las limitantes, por favor. Mira, Rocío, yo creo que este tema el año pasado estaba, yo creo que en el candil para los que hacemos nómina, porque ya teníamos nuestro papel de trabajo milenario, que siempre era igual año con año, y el año pasado tuvimos que aprender un nuevo paso. Y este nuevo paso viene porque, como sabemos, pues ya no existe el outsourcing, ¿no? Entonces había que darle al patrón como que una sobadita de espalda ante toda esta cuestión del outsourcing. Entonces, en el caso del PTU se pone una limitante o más bien dos. La primera es la cuestión de los 3 meses. Si la PTU ya correctamente distribuida con el procedimiento que acabamos de decir, superaba los 3 meses de tu sueldo, pues ahí de tu salario, pues ahí tenías el primer tope. Entonces, pues en el caso de Rocío, que ya dijimos que gana un buen de dinero y que su empresa gana un buen de utilidades y que le va súper bien, casi creo que con las utilidades anuales se compra una casa, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a hacer cuánto quieres tú que tenga la contadora de salario mensual, digamos 200,000 pesos. Entonces, pues aquí serían 600,000 y si sus utilidades del año para su patrón eran 800,000, bueno, ahí tiene un primer tope hasta 200,000. Luego está la cuestión del promedio de los 3 meses y como siempre, la ley dice lo que más favorezca al trabajador. Si a ti el año pasado, que era este año atípico, empezabas a hacer el cálculo de la PTU de los 3 años pasados y entonces decías que por salario tenías el tope de 40 por este promedio de salario y por los 3 meses de 30, pues el tope que se iba a usar era el que más favorecía al trabajador, en este caso, pues los 40. Entonces, así andamos ahora y la PTU ya no puede ser toda la que te salga, ya vas a tener ahí una limitante. Esas son malas noticias, pero bueno. Pues para usted que gana tantísimo dinero, sí. Para mí que me dan como para comprar unos rufles, pues ya que. Ok, Cheli, pues entonces ya determinamos, ya la empresa sabe, ya la empresa tiene el dinero. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para darme este derecho que yo tengo? ¿En qué día vence la obligación? Si es que hay un día en el que venza. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para darme mi reparto de utilidades? Bueno, también de acuerdo a la ley, eh, las personas morales, porque aquí hay que hacer una distinción que luego los anuncios del SAT no hacen malamente, y es que tenemos 60 días después de la fecha de presentación de la declaración anual. Entonces, para las personas morales, pues este periodo vence en marzo. Entonces, por eso tenemos como que ya tatuado que en mayo es el reparto de utilidades. Entonces, la empresa puede repartir utilidades hasta el 31 de mayo. Ya sé, los que son así muy puristas me dirán que son 60 días, entonces hasta el 30 de mayo, no sé qué. Pero bueno, en el uso y costumbre, tú tienes el mes de mayo hasta el día 31 para hacer este reparto de utilidades. Ojo con lo que dije, estas son las personas morales, porque recuerden que ahorita los que somos contadores todavía andamos con el santo al cielo con las declaraciones de personas físicas. Las personas físicas presentan su declaración anual durante el mes de abril. Entonces, si hacemos un paralelismo, la PTU de las personas físicas 60 días después, pues se extendería hasta el mes de junio. Y es aquí donde yo quisiera que la autoridad hiciera esta precisión de decir, si tu patrón es persona moral, las utilidades son en mayo y si tu patrón es persona física son en junio. Se le olvida esta parte y muchas veces las pymes mexicanas que son personas físicas, pues pasan aceite porque tienen a toda la gente presionando para recibir sus utilidades en mayo. Entonces,
muchas veces algunos contadores de otro lugar que no conocemos, que no es Nuevo Laredo ni La Laguna, están presentando apenas la declaración el 30 de abril y es más, este año, el 2 de mayo, apenas la están enviando. Entonces, como que ese día el patrón va a saber exactamente cuál fue su PTU y es medio trabuco luego empezar a hacer los cálculos. Entonces, por eso nos vamos hasta el mes de junio. Entonces, las fechas que tenemos que tener en la mente es mayo, personas morales, junio, personas físicas. Ok, entonces, si mi patrón es una persona moral, es decir, una empresa, me tiene que entregar mi PTU en el mes de mayo. Si por otro lado mi patrón es una persona física, me lo tendría que estar entregando hasta el mes de junio. Así es. Aunque los anuncios de la autoridad digan que mayo, mes del reparto de utilidades. Tenemos que Así es. tener eso en la mente. Perfecto, Cheli. Entonces, ya está todo listo, ya está mi cheque, ya no, ya está mi cheque o mi transferencia si todavía estoy trabajando ahí en la empresa. Ya está mi cheque, ya está la transferencia, yo sigo trabajando en la empresa, pero ¿qué pasa con los trabajadores que ya no están ahí? Araceli, ¿hasta cuándo tienen de plazo ellos para cobrar ese reparto de utilidades? Bueno, la ley te da un año para que cobres esas utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades no cobradas se van a sumar a las utilidades del año. Esto es, ahora en 2022, nosotros tendríamos que sumar a la cantidad que tenemos, volviendo al ejemplo, los 100 pesos, si me quedaron 10 pesos pendientes del año 2021, pues yo tendría que adicionarlos y repartirlos ahora. Son las utilidades de las personas que no acudieron. Ahora, en este sentido, sí es bueno a los colaboradores que ya no están con nosotros intentarlo. Estamos en una época de redes y de muchísima difusión, pues no batalla, lo puedes colgar en las redes de la empresa y ahí el trabajador se dará por enterado. En mis tiempos, porque yo ya estoy viejita, pues se ponía un anuncio en el periódico que muchas veces la gente pues no veía, entonces era más difícil, pero yo creo que ahorita con la velocidad de las redes todo el mundo se entera cuando hay utilidades en la empresa que yo participé. Araceli, todavía hoy en día, en mi ciudad, yo vivo en Nuevo Laredo, se ponen anuncios en el periódico, las maquilas ponen anuncios en el periódico anunciando que están dando su reparto de utilidades para todas aquellas personas que ya no trabajan con ellas, ¿verdad? Entonces todavía se usa, todavía hay gente que ve el periódico y de papel. O sea, todavía no estamos tan adelantados. Ah, bueno, muy bien. Te digo porque la chaviza ya está con un Facebook, con un Instagram, ya está en la mano, pero sí, definitivamente sigue siendo costumbre seguirlo publicando. Normalmente se ponía por ahí en un diario de mayor circulación. Creo que así era como nos decían, ¿verdad? Sí, todavía es en el diario de mayor circulación de tu ciudad, ¿no? Entonces ya está todo muy digitalizado, todo muy avanzado, pero este tema sigue siendo de periódico. Muy bien. Ok, Araceli, dime, si yo no voy a recoger mi PTU, pues forma parte de la base para el año siguiente. El año que me mencionas, Araceli, que tiene que esperar el trabajador, ¿es un año natural o es un año de declaración anual o cómo se calcula o se computa ese año, por favor? Ese año sería un año, digamos, un año PTU. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el cálculo. Entonces, si yo estoy haciendo el cálculo de la PTU en abril para repartir en mayo, pues ese año sería hasta abril, que es donde yo ya digo, se acabó el corrido porque yo ya la sumé a la PTU del año que sigue. Entonces, pues no podría esperarte a junio, julio o a otro periodo porque ya no tendríamos ese recurso, ya lo integramos. Ya estaríamos fuera de tiempo para repartirlo nuevamente a los trabajadores. Así es, entonces podemos decir que es un año de cálculo de PTU. Araceli, ¿y qué pasa? Vamos a suponer que la masa determinada de PTU del año pasado fue más grande que lo que pudimos repartir por los topes que ya hablamos. ¿Qué pasa con esa masa de PTU que quedó pendiente de repartirse? ¿También se toma como parte del PTU de este ejercicio? Esa es justo la sobadita
esa parte es justo la sobadita que comentaba hace un ratito, que el gobierno da a los patrones. Esa es la parte donde dice, no te angusties, si tu PTU en el reparto es 1 millón, pero ya una vez que aplicas este tope que mencionábamos de los 3 meses, etcétera, etcétera, y ahí te salió una cantidad menor, pues ese es como mi apoyo por este cambio que hubo en la modificación de la ley, en el cambio de los outsourcing, en la manera de estar trabajando. Entonces, pues ya no la repartes porque si no, ¿qué chiste tendría, no? Ok, entonces, lo caído, caído. Así es. Ok, perfecto, Araceli. Yo te agradezco mucho tu tiempo. No sé si tú para cerrar nos quieras decir algo más que se me esté pasando de preguntarte de la PTU para cerrar ya esta plática. Bueno, a mí siempre me gusta hacer así como muy breve, en 1 minuto o dos, el repaso de todo esto. Primero que nada, va para todos. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se determina la participación de utilidades o la PTU. Este derecho obviamente nace en la Constitución, en el artículo 123, en el apartado A. Ahí dice que los mexicanos tenemos este derecho. Entonces, la empresa lo calcula exactamente en una declaración durante el mes de marzo las personas morales y durante abril las personas físicas. Una vez que esto sucede, la empresa debe de formar una comisión de utilidades o de PTU. Esta comisión, que está formada por representantes de la empresa y los trabajadores, analizan el cálculo. Si todo fluye, que esperemos así sea en cada una de las empresas, la PTU se reparte. En caso de que no, los trabajadores tienen el derecho para acudir ante la autoridad, en este caso el SAT, para que analice la declaración y entonces pasan dos cosas. ¿Qué pasa si la autoridad dice el cálculo está correctamente realizado? Entonces se reparte. ¿Qué pasa si el cálculo, dice la autoridad, no está correctamente realizado? En ese caso lo ajusta y esa es la nueva cantidad que tienes que empezar a repartir. Las utilidades se entregan para las personas morales y los patrones personas morales durante el mes de mayo, para las personas físicas durante el mes de junio. La mecánica del cálculo sí la da la Ley Federal del Trabajo, que te dice que se reparte una parte por días y otra parte por salarios. Aquí tienes que considerar a los sujetos, que generalmente son todos los trabajadores, excepto los que ya mencionamos, como personas por asimilados, los gerentes generales, las personas eventuales que laboraron menos de 60 días. Esos serían los que no. Mucho cuidado con los días. Si tienes personas que tuvieron incapacidades por riesgo, maternidad, sí son días laborados. Si fueron a comisiones sindicales también. Si tuvieron ausentismos, eso sí los puedes restar, o permisos sin goce de sueldo. La parte del salario tiene un tope para trabajadores de confianza, que es el 20% del trabajador que más gana. Ojo, de acuerdo a la reforma del 2021, la sobadita para las empresas fue poquita, ahora la PTU está topada y ya platicábamos de esta parte, y entonces vas a repartir, una vez que hagas el cálculo, hasta justo esta parte. Lo que queda, pues, es el beneficio que te da el gobierno. No te vueles, empresa, no, en muchos de los casos no es todo el beneficio que tú quisieras. ¿Qué más? Una vez que haces el reparto de utilidades, el trabajador, tienes que avisarle a los trabajadores y el trabajador tendrá 1 año para cobrarla cuando pues ya no colabore en la empresa. Recuerda que las utilidades o la PTU, esto como se llama, es un compromiso del gobierno de México que emana de la Constitución para que tengas un beneficio al participar durante 1 año en el trabajo de la empresa. Entonces, en caso de que tu empresa te reparte utilidades, disfrútalas, aprecia tu trabajo y vamos para adelante. Perfecto, Araceli. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco tus comentarios, tu buena vibra. Te quiero mil, te admiro, soy tu fan también, soy fan de toda la gente que trabaja, de toda la gente que se entrega incondicionalmente por la causa de la contaduría. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Un abrazo súper fuerte, Rocío, como siempre.
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Amigos, yo soy Rocío García Michelena. Ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima. Bye. Amigas, amigos, nos encontramos en una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional Zona Noreste. Agradecemos a nuestra conductora Rocío García Michelena por la excelente entrevista del día de hoy. A nuestra invitada, la contador público certificado Araceli Sánchez Prado. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey en la carrera de Contaduría Pública. Es originaria de Musquis, además es máster en finanzas y cuenta con certificaciones tanto de general como de finanzas empresariales por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es socia fundadora de ASPE Contadores y fue presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna en el periodo 2022. Muchísimas gracias, contadora. A usted lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales, comparta la información que aquí les presentamos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.